Hola, buen día, compañeros y maestra. El día de hoy les voy a hablar acerca de la acromegalia. Soy la estudiante Scooty Ortiz Ingrid Itzel y bueno, como bien saben, soy estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, vamos a iniciar con el concepto. El término acromegalia deriva del griego acros, que quiere decir extremo, y megas, grande. Esta es la expresión clínica de la secreción crónica excesiva de hormona de crecimiento, conocida como GH. Se caracteriza por cambios somáticos progresivos y manifestaciones clínicas sistémicas. Generalmente los pacientes presentan rasgos faciales toscos, exagerado crecimiento de manos y pies e hipertrofia de tejidos blandos. También es frecuente que los aquejen como otros síntomas como la hiperhidrosis, osteoartritis, síndrome del túnel carpiano bilateral, astenia, alteraciones visuales, síndrome de la apnea del sueño y anomalías reproductivas. Ahora, en el caso de la etiología, en la mayoría de los casos la acromegalia está relacionada con un adenoma hipofisiario, puramente secretor de la hormona de crecimiento, que es al 60%, o este también puede ser mixto. En casos muy infrecuentes, la acromegalia es debido a una secreción ectópica de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, responsable de la hiperplasia hipofisiaria. El gen de la proteína moduladora de la actividad del receptor de aril hidrocarburos, AIP, ha sido identificado como un factor importante de susceptibilidad, particularmente en casos de acromegalia familiar o cuando la acromegalia se inicia en la niñez o en la adolescencia. Por otro lado, la acromegalia puede también formar parte de múltiples síndromes de neoplasia endocrina, tales como el gen MEN1, el complejo de Carney, en el gen 17 o el adenoma hipofisiario aislado familiar que está en el gen A1P. Muy raramente puede ser secundario o macroduplicaciones. Bueno, puede ser secundario a microduplicaciones cromosómicas responsables del acrogigantismo ligado al cromosoma X por microduplicación. Un síndrome de gigantismo de inicio muy temprano, que es lo que nos da como resultado de microduplicación del cromosoma. Ahora, la acromegalia también puede ser parte del síndrome de McCune. Ahora les hablaré un poquito acerca de la epidemiología de la acromegalia. Pues tenemos que es una enfermedad poco frecuente con una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón de habitantes y con una prevalencia global estimada del 38 y 69 casos por millón de habitantes. Lo que más es importante para nosotros es pues en nuestro país y en México se estima que entre 1000 y 1500 casos están siendo tratados en las principales instituciones de salud de la República. Lo anterior representa una prevalencia de 10 a 15 casos por millón de habitantes y enfatiza el problema del subdiagnóstico. Y bueno, pues la acromegalia en México no parece tener predilección de género ni ser particularmente más frecuente en ninguna región geográfica específica, aunque esto tendría que determinarse pues ya con algunos estudios epidemiológicos y demográficos. También tenemos que esta resulta de una elevada tasa de mortalidad de 1.5 a 3 veces la tasa de población general, generalmente por causas cardio y cerebrovasculares, y reduce la esperanza de vida de la persona que la padece por lo menos en 10 años. El promedio de edad al diagnóstico es de entre 40 y 50 años y el tiempo que transcurre entre el comienzo de los síntomas y la detección de la enfermedad es de aproximadamente 9 años. Ahora les hablaré un poco acerca de la fisiopatología. La persona con acromegalia se encuentra crónicamente expuesta a concentraciones elevadas de la hormona de crecimiento, lo cual produce un excesivo crecimiento del tejido esquelético y órganos internos. La hormona de crecimiento tiene su principal acción a nivel del hueso, provocando su crecimiento lineal y además regulando el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Todo esto debido a que tanto en el tejido muscular adiposo y hepático se expresa el gen de crecimiento, el cual al ser activado por la hormona de crecimiento, inicia una cascada de eventos que llevan a la síntesis de factor de crecimiento similar a la insulina, que junto con la hormona de crecimiento actúan sobre el metabolismo de la glucosa,
la proliferación celular y cambios en el citoesqueleto. La glucosa generalmente se sintetiza en el hígado en su mayoría y en menor cantidad en el riñón, hueso y músculo, y se encarga de potencializar el crecimiento de los tejidos. Se ha visto que la hormona de crecimiento induce a la producción de células germinales epifisiarias y a la insulina, que promueve la proliferación de condrocitos, y esto explica las manifestaciones al nivel de tejido óseo. En el cuadro clínico tenemos que existen manifestaciones de la acromegalia que dependen de la causa de la enfermedad y otras que se deben a la hipersecreción de la hormona de crecimiento. Con el exceso de la hormona de crecimiento a nivel piel se pueden observar, como vemos en la imagen, hipertrosis, acantosis y engrosamiento de la piel. En el sistema musculoesquelético se observan cambios somáticos como prognatismo, crecimiento acral y prominencia frontal, además del dolor crónico y artralgias. La hipertensión arterial es otro de los efectos del exceso de la hormona de crecimiento. También se puede observar cardiomapatía, hipertrofia ventricular izquierda o biventricular, que puede evolucionar a dilatación e insuficiencia cardíaca. También en algunas ocasiones puede verse alterado el metabolismo de la glucosa, produciendo intolerancia y en la mayoría de los casos diabetes mellitus. A nivel de colon es común la aparición de pólipos y estos pacientes tienen una mayor incidencia de presentar cáncer en este nivel. Por otro lado, en el 55% de las personas con acromegalia presentan cefalea y es común la apnea obstructiva del sueño, el síndrome del túnel carpal y el crecimiento de vísceras como hígado, tiroides, vaso. Y como la causa más común de acromegalia tenemos el adenoma pituitario, el cual es el efecto de la masa que puede ejercer sobre los órganos adyacentes. Puede producir igual cefalea, alteraciones visuales por comprensión del quisma óptico, hiperprolactinemia, hipopirituismo, hipotiroidismo o hipogonadismo. En el diagnóstico, generalmente se sospecha que un paciente presenta acromegalia cuando manifiesta cambios en la estructura facial y a nivel de extremidades, prognatismo, cefalea, hiperhidrosis, pero el diagnóstico requiere la confirmación de que existen concentraciones elevadas de la hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Los valores normales de la hormona de crecimiento van de 0.1 a 0.2 de unidades, con varios picos durante el día, que van de 0.5 a 30 unidades, por lo que los valores menores a 0.04 excluyen el diagnóstico junto con valores normales de la hormona de crecimiento. La prueba estándar de oro para hacer el diagnóstico es la medición de hormona de crecimiento posterior a una prueba de tolerancia a la glucosa. En los pacientes con acromegalia, la hiperglicemia no logra suprimir los niveles de hormona de crecimiento como sí ocurre en las personas sanas. Por lo anterior, cuando se presenta un paciente con las características clínicas antes mencionadas, se debe de realizar una medición de hormona de crecimiento. Y si la prueba se reporta elevada, el siguiente paso es realizar la medición de la hormona de crecimiento. Posteriormente, la prueba de tolerancia de la glucosa y pues una resonancia magnética de hipófisis para determinar la causa de la secreción de hormona de crecimiento. El médico generalmente preguntará acerca de la historia clínica y le realizará un examen al paciente. Este debe de ser físico. Y luego pues le va a recomendar los siguientes pasos, los cuales van a iniciar con la medición de insulina después de haber hecho ayuno desde la noche anterior. El médico tomará una muestra de sangre para medir los niveles de insulina. Y pues un nivel elevado de insulina puede indicar que se padece acromegalia. Posteriormente se va a realizar una prueba de supresión de la hormona de crecimiento. Este es el mejor método para confirmar el diagnóstico de acromegalia. Durante el estudio se mide el nivel de la hormona de crecimiento en la sangre antes y después de tomar una preparación de azúcar, es decir, la glucosa. En personas que no tienen acromegalia, la preparación de glucosa normalmente causa que los niveles de la hormona de crecimiento disminuyan, pero si la persona padece de acromegalia, los niveles de la hormona de crecimiento tenderán a mantenerse altos. Y finalmente se hará una prueba de diagnóstico por imagen, en la cual es probable que el médico le recomiende una prueba por imágenes
como las imágenes por resonancia magnética para localizar y medir el tamaño del tumor en la glándula pituitaria. Si no se observa tumor, pues el médico va a indicar otras pruebas por imágenes para buscar tumores no pituitarios. Ok, ahora les daré el tratamiento. En este tenemos dos. El primero de ellos es el análogo de somatostatinas. En este grupo podemos encontrar medicamentos como octrateotido, pasireotido y lanreotido, los cuales se pueden utilizar cada 4 semanas y les muestro aquí en la imagen. Se utiliza como terapia adyuvante cuando no se logra resecar por completo el tumor o durante el periodo en que la radioterapia surte efecto. Se pueden utilizar como primera línea solo en 3 casos: cuando no existe riesgo de que el tumor produzca problemas visuales, cuando la intervención quirúrgica es muy riesgosa y cuando es poco probable que se logre la remisión con la cirugía. Los siguientes son los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento, como les muestro en la imagen de abajo. El Pegvisoman es el medicamento más utilizado de este grupo, pero no se utiliza como primera línea. En este caso, la prueba de laboratorio para valorar que se ha controlado la enfermedad es la medición de la insulina, ya que es la más confiable para este grupo. Pues esto sería todo por mi parte, compañeros y profesora. Me despido. Hasta luego, y pues aquí también les dejo mi bibliografía y les agradezco mucho por su atención. Hasta luego.